Lucas 5, del 33 hasta el 39, donde termina el capítulo. Entonces, ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que está el esposo con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Yo quiero que leamos juntos en voz fuerte el versículo número 38. Todos juntos, en voz fuerte. Dice así: mas vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Hoy vamos a hablar de vino nuevo y de odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y así se conservan ambos. Se conserva el vino y se conserva el odre. Bueno, ¿por qué enseñó esto el Señor Jesús? Es una parábola, y habló también acerca del vestido que es remendado. Un vestido viejo que es remendado con una tela nueva, y dice que si alguien lo hace, pues va a desarmonizar y se va a reventar. Y luego él habla acerca del vino nuevo en los odres nuevos. Si el vino nuevo se echa en odres viejos, se revientan los odres y se pierde el vino. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Bueno, vamos un poquito hacia la historia de los evangelios. El último mensaje que tenemos en el Antiguo Testamento es el mensaje del profeta Malaquías. Es más, ahí termina el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Y una página después empieza el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Bueno, pues entre el mensaje de Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años, que muchos han denominado el periodo intertestamentario, el periodo de silencio, donde no hubo un profeta, donde no hubo una palabra fresca de parte de Dios para su pueblo, donde Dios por cerca de 400 años le había dado a su pueblo su palabra, pero no había una palabra fresca y relevante para esos tiempos. Claro que sucedieron asuntos muy interesantes en el periodo intertestamentario. Por ejemplo, se levantó un imperio llamado el Imperio Griego. Y con Alejandro el Grande conquistaron el mundo antiguo.
Dice la historia que Alejandro, sentándose en el lejano oriente, se sentó y lloró porque ya no había más tierra que conquistar. Y las conquistas de Alejandro fueron inmensas, fueron amplias, pero después cayó ese imperio, el imperio griego. Y en el periodo intertestamentario surge el imperio romano. El imperio romano surge con una fuerza militar nunca antes vista y conquista a los griegos. Fue una conquista a través de la milicia, aunque en la filosofía, en la cultura, seguía prevaleciendo el helenismo, la cultura griega. Roma construyó grandes caminos. Hay una frase que quizá usted y yo hemos escuchado que dice que todos los caminos llegan a Roma. Fue uno de los aspectos donde Dios intervino en el periodo intertestamentario para preparar el escenario para la venida de nuestro Salvador. Había paz en los territorios romanos. La pax romana era algo que disfrutaban las naciones que se habían sometido o que habían sido conquistadas por Roma. Y dentro del pueblo judío, hablando específicamente del pueblo judío, en el periodo intertestamentario, en esos 400 años de silencio, había nacido el judaísmo. Judío significa habitante de Judá. Así, sencillamente. Y eran llamados de esta manera los habitantes del reino del sur, del reino de Judá y de Benjamín, que fue conquistado por el imperio babilónico en el año 586, que fue llevado cautivo 70 años y estuvo en Babilonia allá en servidumbre 70 años y regresan a su tierra, a la tierra de Israel, en el año 536 para poseer nuevamente la tierra y ya se les conoce como judíos, los habitantes de Judá. Pero nace el judaísmo, es decir, la religión de los de Judá. Y así los conocemos, a los israelitas, a los hebreos, los conocemos como el pueblo judío. En el periodo intertestamentario se gestó toda la tradición, toda la cultura, todo lo que el pueblo de Israel tiene como un gran baluarte en su vida, en su cultura, proviene en su gran mayoría del desarrollo del judaísmo en el periodo intertestamentario. Allí nacieron en el medio, nacieron en medio de ese contexto religioso, grupos como los que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que se denominan los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Había una tradición religiosa muy fuerte en los días que nuestro Señor Jesús caminó en medio del pueblo de Israel, que tenía varios siglos de haberse establecido y de irse transmitiendo de generación en generación. Si hay un pueblo celoso de sus tradiciones sobre la faz de la tierra, es el pueblo judío, es el pueblo de Israel. Y entonces, en medio de un pueblo con todas esas tradiciones, con toda esa religiosidad, llega Jesús, el Hijo de Dios, la luz para alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Y quiero que me acompañe en lo que Lucas narra acerca del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en medio de una comunidad, en medio de un pueblo sumamente religioso. Sumamente religioso. Dirigido por un Sanedrín, por líderes religiosos,
fariseos y saduceos que lideraban al pueblo en lo religioso, en lo social, en lo político. Y allí llega Cristo. Y la venida de Cristo rompió esa estructura religiosa que el pueblo tenía y empezó a establecer una nueva manera de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al reino de Dios y su justicia. Miren, en el capítulo número 4, en Lucas, podemos leer, después del bautismo del Señor Jesús, dice Lucas que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A diferencia de los religiosos del tiempo de Jesús, nuestro Señor fue dirigido por el Espíritu Santo. Los otros eran dirigidos por la tradición, por la costumbre, por lo que habían heredado de sus maestros, de sus padres. Pero Jesús viene y Él es dirigido no por lo que dice la sociedad, no por lo que dice la religión, sino por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Inmediatamente de su bautismo, sale de las aguas y el Espíritu Santo lo llena. Lo llena. Y en esa llenura de la presencia del Espíritu Santo en Cristo es llevado al desierto, a un lugar donde será probado, donde ayunará 40 días, 40 noches y tendrá una batalla férrea con el tentador, de la cual el Señor sale victorioso. Victorioso. La obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en su vida le capacitó para poder enfrentar a las huestes espirituales de maldad y salir airoso y ser vencedor. Cuando le dijo: tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan, la respuesta del Señor fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién estaba guiando a Jesús a responder de esta manera? ¿Quién estaba guiando a Jesús para confrontar al tentador y darle una respuesta adecuada, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y luego, en el capítulo 4, versículo 14, después de esa tentación, dice la Escritura a través de Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fue lleno del Espíritu Santo. Y después de esa tentación, recibe el poder del Espíritu Santo. Los religiosos tenían la autoridad de su posición. Los respetaban, sí. Los escuchaban, sí. Porque tenían un título, porque tenían una posición, porque tenían una plataforma. Pero la autoridad de Cristo se basaba y se fundamentaba en el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Cuando regresa de esa tentación, regresa empoderado, regresa con la fuerza, con la fortaleza, con la habilidad del Espíritu Santo para obrar lo imposible. Lo imposible. Miren, sigue diciendo Lucas ahí en el versículo 18 que Jesús llega a una sinagoga, le dan el libro a leer y él abre el libro en un pasaje del profeta Isaías que dice así, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí.
El Espíritu del Señor está sobre mí. No lo podían decir los religiosos, no lo podían decir los fariseos, no lo podían decir los saduceos, no lo pudieron decir los doctores de la ley. Pero Cristo se levanta y dice: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y el Espíritu de Dios está en mi vida. ¿Para qué? Para ungirme, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El poder del Espíritu Santo impulsó a Cristo para traer salvación, para traer libertad, para traer sanidad, para traer bien a la gente. Es el Espíritu Santo a quien hoy necesitamos. Es el Espíritu Santo el que hoy necesita llenar nuestra vida y darnos el poder que Él tiene para poder vivir bajo la unción del Espíritu de Dios y poder continuar la obra de Cristo. ¿Qué sucede después de esta declaración? Mire, capítulo 4, versículo número 31. No los puedo leer todos los versículos. Usted lo puede leer en casa, pero el Señor empieza a hacer milagros y maravillas. A partir del versículo 31 se nos narra la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo, que habitaba allí en medio del pueblo, que habían observado los fariseos, los saduceos, los religiosos, y nada podían hacer. Pero llega Jesús, y cuando este hombre se encuentra con Jesús, encuentra libertad. Encuentra libertad. Y es lo que cada uno de nosotros hemos experimentado cuando nos hemos encontrado con Jesús. Él nos ha libertado de la esclavitud en que vivíamos y nos ha dado libertad, y somos libres en Él. Quiero que veas la diferencia que Jesús estaba haciendo en medio de un pueblo que estaba acostumbrado a una manera religiosa de vivir. El Señor estaba irrumpiendo el cielo, la gloria de Dios a través de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo a través de su persona, estaba irrumpiendo en medio de las necesidades para hacer milagros y maravillas. Sigue diciendo que entra en el versículo número 38 y sana a la suegra de Pedro. Estaba enferma y la sana. Y dice que su fama se difundió y que de todas las aldeas, de todas partes, de todas las ciudades alrededor, traían a los enfermos y eran sanados por el Señor. No se había visto algo parecido anteriormente. Él estaba irrumpiendo de una manera poderosa. El Señor sigue sanando, a ponerse el sol a las personas. Jesús recorre toda esa provincia predicando el evangelio del reino. En el capítulo 5, el Señor utiliza la barca de Pedro para predicarle a una multitud, y después de que termina le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red. Y entonces Pedro le dice allí en el versículo número 5, capítulo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y hay una pesca tan grande, que no podían con ella. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús en medio del pueblo de Israel. Y tengo noticias, amados, para nosotros en esta hora. Dios quiere hacer una obra poderosa en estos tiempos, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dios quiere manifestar el poder de su Espíritu Santo en medio de su iglesia y a través de su iglesia, en nuestra vida y a través de nuestra vida.
Lo que leemos aquí, hermanos, no debe de ser historia, no debe de ser algo que nos enseñan que sucedió hace 2000 años. Tiene que ser una realidad de nuestra vida. La iglesia tiene que vivir en el poder que da el Espíritu Santo. Ese poder que irrumpe en lo imposible, que hace milagros, que hace maravillas. Pero quizá el Señor tiene que irrumpir en nuestra religiosidad. Tiene que llevarnos a reconocer que como los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, nos hemos conformado. Pero Él tiene algo grande para nuestra vida. El Señor sana a un leproso a partir del versículo 12. El Señor sana a un paralítico en el versículo 17, capítulo 5, dice así: aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. O sea, quiero que vea el escenario. El Señor está en una casa y en esa casa están los líderes religiosos, está la crema innata de los líderes de Israel. Habían venido de todo lugar y estaban ahí metidos. Estaban ahí observando, estaban ahí expectantes, pero no estaban allí, hermanos, como lo vemos a través de las Escrituras, para abrir su corazón y recibir la obra de Dios. Estaban allí para juzgar lo que Dios estaba haciendo. Estaban allí para criticar lo que Cristo estaba haciendo. Y aquí los vemos en esta casa. Habían venido de las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. No pueden meter a este paralítico por la puerta, tienen que hacer un boquete en el techo. Sus amigos lo bajan en una canasta y el Señor lo ve y le dice: tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dijo no fue sé sano, sino le dio perdón, le dio gracia, le dio misericordia. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se espantaron y dijeron: ¿quién es este? Mire, ahí en el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí el Espíritu Santo le reveló a Cristo lo que estos pensaban. Y les dice: pues para que lo sepan bien, para que quede bien clarito desde ahorita, el Hijo de Dios tiene potestad, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, porque era Dios. Y después de eso, después de confrontar a sus críticos, a sus señaladores, le dice al hombre: a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué poder! ¡Qué extraordinario! ¿Hace cuánto que no vemos estas maravillas de Dios? ¿Hace cuánto que no somos testigos presenciales del poder asombroso de Dios irrumpiendo en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, para traer su gracia y su amor a la vida de las personas? Luego sigue el capítulo número 5, y a partir del versículo 27 el Señor llama a Leví, a un cobrador de impuestos, a Mateo, vaya. Y entonces en el versículo número 30 están nuevamente nuestros amigos religiosos, los críticos, los que no quieren, los que quieren decir algo ante el mover de Dios. Y dice en el versículo 30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Les espantó
Les reventó la cabeza cuando Cristo y sus discípulos estaban con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, cuando tocaba a los leprosos, cuando estaba con las mujeres, cuando tomaba a los niños. Fue escandaloso lo que Cristo hizo. Y luego de eso, hermanos, en el versículo número 33 con el que iniciamos leyendo, nuevamente los que están allí para criticar y señalar lo que Cristo está haciendo le dicen: a ver Jesús, ¿por qué los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Y por qué los discípulos de Juan ayunan y todos los días, y tus discípulos comen y beben? ¿Se dan cuenta cómo había una gran diferencia entre lo que ellos creían que era lo correcto, entre lo que ellos pensaban que era lo adecuado, que era lo de Dios, y lo que Cristo estaba haciendo? Quiero que veas la gran diferencia, porque en la parábola siguiente, hermanos, está la enseñanza que hoy necesitamos recibir. Porque el vino nuevo representa la obra fresca que Dios, que Cristo estaba manifestando en medio de su pueblo. El vino nuevo representa el gozo, la alegría que el pueblo estaba manifestando, experimentando a través del poder de Dios en medio de ellos, por medio de Cristo. El vino en Jerusalén, en Israel, es algo que se produce cada año. Hay una temporada donde se planta la vid, crece la vid, da el fruto, y el labrador, el enólogo, toma las uvas y las procesa para hacer un vino. Cada año hay vino, porque cada año hay una cosecha abundante de uvas. Por eso el Señor dice que les enseñó otra parábola. Una parábola es una enseñanza de la vida real. Ellos conocían todo esto. Ellos sabían que el vino nuevo era algo que ellos cada año podían tener, podían disfrutar, podían alegrarse, podían gozarse, porque ese es el simbolismo del vino: gozo y alegría. El primer milagro que narra el Evangelio de Juan fue cuando el Señor es invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Y dice la Escritura que se les terminó el vino, que vienen con Jesús y les dicen: ya no tienen vino. Y el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua en vino, para que el gozo continúe, para que la alegría prevalezca, para que esos recién casados puedan celebrar su unión. Era una vergüenza que se acabara el vino, y cuando el Señor convierte el agua en vino, el maestresala que prueba el vino dice: todos dan el buen vino al inicio, y cuando ya están entonados, entonces les dan el vino más corriente. Pero tú has preparado el mejor vino para el final. Y yo les quiero decir, amada iglesia, que hay un vino nuevo que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Hay un vino nuevo, hay un obrar maravilloso y poderoso del Espíritu Santo que quiere romper nuestro caminar religioso, nuestras ideas de cómo Dios tiene que obrar, cómo Dios se debe de manifestar. Dios quiere traer en esta generación un obrar fresco de su presencia. Hay un vino nuevo que Dios está derramando en las naciones de la tierra. Pero el vino nuevo necesita un odre nuevo.
un odre nuevo, porque un odre viejo se revienta y se pierde el vino. Se pierden ambos, se pierde la obra de Dios, se pierde lo que Dios quiere hacer y la persona truena. Por eso hemos leído que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando dice la Escritura vino nuevo, utiliza el término griego neos, es decir, un vino recién producido. Neos, ¿han escuchado la palabra neón? Neón significa nuevo. Bueno, pues es algo recién producido, recién hecho. Era el vino recién fermentado, era el vino de esa temporada, era el vino de ese año. Y el vino que se estaba produciendo de esa cosecha tenía que echarse en odres nuevos. Pero el término que usa el Señor para hablar de odres no es neos, es kainé. Y kainé significa restaurados, renovados, reacondicionados. Es decir, hermanos, que esos odres que en temporadas pasadas habían recibido el vino, se desgastaban, se hacían duros, se hacían ásperos, se hacían reacios, no podían estirarse, porque el vino es algo vivo y fermenta y se hincha. Pues esos odres, al paso del tiempo, perdían su capacidad de retener el vino y se hacían duros, se hacían quebradizos. Y por eso el Señor dice: no eches el vino nuevo en un odre viejo, porque se va a perder, se va a romper. Pero échalo en un odre renovado, restaurado, es decir, un odre que puede tomar el curtidor, un odre que ya ha sido usado en otras temporadas, un odre que vio el poder de Dios en los años 90, un odre que vio el poder de Dios en los 2000, un odre que vio el poder de Dios en el 2010, pero que al paso se ha hecho duro, se ha hecho quebradizo. Y entonces lo tiene que tomar el curtidor, ese odre gastado, duro, y lo tiene que someter a un proceso de reacondicionamiento, de renovación. Y lo primero que hacía el curtidor es tomar esa bolsa, ese cuero, y sumergirlo en aceite. Y luego lo sacaba y lo frotaba para que el aceite, los emolientes penetraran hasta lo profundo del cuero, que eran hechos con pieles de las ovejas. Y entonces era un proceso de renovación, donde el curtidor rehabilitaba ese cuero viejo para que fuera un cuero nuevo. Sí. El vino nuevo que Dios quiere derramar, la obra poderosa del Espíritu Santo que Él ha preparado para estos días, para esta generación, tiene que depositarse en hombres y mujeres que son renovados, que son rehabilitados, que son restaurados por Dios. Por Dios. Quizá tú y yo, hermanos, que vimos cosas maravillosas de Dios en los años 90, en el 2000, nos hemos hecho duros. Nos hemos hecho reacios y necesitamos ser renovados por el Señor. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley eran odres viejos. No aceptaron lo nuevo. Hacía el Señor un milagro, pegaban de gritos. En los siguientes capítulos, a partir del capítulo 6, recogen espigas en el día de reposo. Y ahí están los críticos, ahí están los religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué recogen? ¿Qué no saben que es el día de guardar? Y el Señor les dice: ¿no has leído a David cuando iba con sus hombres y comieron del pan de la proposición? Ellos se habían hecho viejos,
no solamente en edad, sino en espíritu. Su vida estaba dura. Y por eso el vino nuevo, el vino de Dios, no podían retenerlo. ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes se abrieron su corazón? ¿Quiénes sí experimentaron la bondad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios? Pues todos aquellos que ellos señalaban. Y el Señor un día les dijo: miren, los pecadores, las prostitutas van delante de vosotros. Porque ellos tuvieron la capacidad de ser renovados, de ser cambiados, de ser transformados por el Señor. Y ese es el mensaje de esta mañana. Tú y yo necesitamos ser renovados por Dios para que Él haga una obra poderosa en estos tiempos, en nuestra vida y a través de nuestra vida, a través de su iglesia. Y solamente lo puede hacer con odres nuevos. Él lo dijo. Está en letras rojas en mi Biblia. Y mire, quiero terminar con esto, amados hermanos. Dice el versículo 38: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Se conservan. Y ninguno, qué tremendo está este versículo 39. Y ninguno que beba del añejo. Añejo es viejo, ¿sí? Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. ¡Wow! Porque dice, el añejo es mejor. No, los mejores cantos eran los de Marcos Witt. No, los mejores cultos eran con himnos. No, los mejores cultos fueron en el 94, en el 96. No, los mejores tiempos de la iglesia fueron en el año 2000. Allá sí fue avivamiento, fueron las caídas, fueron los temblores, fue la unción, fue todo lo que experimentamos en aquello tiempo. El que prueba el vino viejo, el vino añejo, dice: el añejo es mejor. Pero Cristo dice: no, el mejor vino es el que hoy el Padre quiere derramar. El vino nuevo, el vino fresco, el vino que tiene vida, el vino que trae gozo, que trae alegría, que tiene que ver con la cosecha de este tiempo. A veces nosotros los cincuentones decimos: no. Los mejores años fueron antier, cuando tenía 30. Hoy están muy feos los tiempos. No, hoy la iglesia no es lo que debe de ser. No, amados hermanos, el vino nuevo es mejor. La obra de Dios en este día es mejor que hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Gracias a Dios por todo lo que Él hizo en el pasado, pero lo que Él quiere hacer en el presente es más grande, es más profundo, es más amplio, es más glorioso. Y te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Pero no te puede usar y no me puede usar si yo me resisto a ser un cuero viejo, un odre viejo. Mira, dice la Escritura que este hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando, se va arrugando, se va debilitando. Mas el hombre interior se renueva. Que lo único que envejezca en nuestra vida sea el cuero. Que tengamos nosotros el espíritu vivo, el espíritu de odres nuevos que dicen: Señor, abro mi vida, abro mi corazón, renuncio a la tradición, renuncio a todo aquello que ya no funciona, a todo aquello que son como estorbos, porque queremos que sea de la misma manera, y quiero hacer
lo nuevo que tú tienes para estos tiempos. Sí. Hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo nos resistimos a cambiar. ¿Cómo nos resistimos a cambiar? ¿Cómo nos resistimos a ser renovados por Dios? Pero hoy el mensaje, la palabra te dice, no puedes disfrutar de la obra fresca de Dios representada en ese vino nuevo si tienes una mentalidad de odre viejo. Tienes que decirle al Señor, tómame y renuévame, Señor. Vuélveme a ser un depósito, una persona donde tú puedas derramar el vino nuevo y se conserve el vino y se conserve el odre. Quiero concluir con esto. Hace unos meses, mi esposa y yo empezamos a ser llevados a diferentes lugares de México. Y también fuimos a Perú y a Bogotá. Y dentro de todo este movimiento, ya tenía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí alguien me dice, ay, pastor, ya se me había olvidado cómo era usted. Pero en medio de este ir y venir, nuestra pregunta fue, Señor, ¿qué necesitamos aprender? Y lo que aprendimos fue esto, hermanos. Desde hace 4 meses este ha sido el mensaje de Dios para nuestra vida y ha sido el mensaje que he predicado en todos los lugares que he estado. Dios está trayendo vino nuevo sobre su iglesia. Una obra fresca del Espíritu Santo está viniendo sobre su iglesia. Pero su iglesia tiene que renovarse, tiene que transformarse. Su iglesia tiene que ser un odre nuevo. Y hemos visto con nuestros ojos, han palpado nuestras manos, que las iglesias, hermanos, que han tenido la capacidad de decirle al Señor, renuévame, Señor, que lo pasado no sea un impedimento para lo presente y para lo futuro que tú tienes para nuestra vida, son las iglesias que Dios está usando. Y está usando para hacer la misma obra que hizo Cristo en estos tiempos. Para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Y si nosotros no nos renovamos, si nosotros permanecemos como un odre viejo, se va a perder el vino y se va a perder el odre. Solo aquel que viene delante de Dios, porque esta no es nuestra obra, hermanos. No es de que, ahora lo voy a hacer de una manera diferente. No, hoy vamos a implementar esto. No, es un cambio producido por Dios. Es una renovación desde el interior de nuestro ser, en su presencia, con fuego, con gracia, con amor. Solamente aquel que viene a Dios y le dice, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero conformarme, ya no quiero hacer lo mismo que hicieron mis abuelos y mis padres. Quiero ser diferente, quiero que me cambies porque quiero ver tu poder en estos tiempos. Es la persona que Dios va a usar. Miren, hay personas entre nosotros que se siguen peinando como hace 30 años. A ver, voltea a verlo. Que se resisten al cambio. Aquí está Pati, ella es estilista. Y hay gente que llega ahí a la estética. Yo fui estilista, hermano, también. Ahí cuando quieran. Que llegan las señoras
y hablan con el estilista y el estilista le dice, oiga, ¿por qué no se pinta el pelo de este color? Se vería mejor, mire, su rostro es muy bonito, sus facciones, ¿por qué no se hace este peinado? Dice, no. A mí córtamelo nada más en capitas y ya, nada más. No, que unos rayitos, sí, ahí está el esposo, sí, hazte unos rayitos, sí, hazte unas luces, sí, que haz un cambio. Y la persona, no, ¿qué van a pensar de mí? Yo quiero, hermano, que pienses, ¿cuántas cosas sigues usando de hace 30 años? Y no quieres cambiar. No quieres cambiar. Porque es la herencia de la abuela. Porque te la dejó tu santa madre. Sí. ¿Cómo voy a tirar esa olla ya despostillada, ya que todo se le pega, si fue la herencia de mi abuela o de mi madre? El Señor dice, lo nuevo es mejor. Lo nuevo es mejor. No, hermano, yo con un bochito yo iba y venía, subía, bajaba, hasta en el desierto dicen, hermanos, que ahí jalan los bochitos, que eran usados allá por los alemanes, en los lugares más inhóspitos y toda la cosa. Sí. Y nos quedamos en ese tiempo. Pero lo nuevo es mejor. Y no solo en lo natural, en lo espiritual. El mover fresco que el Espíritu Santo tiene hoy para nuestras vidas es mejor que todo lo que hemos conocido. Mejor que todo lo que hemos conocido. Pero el problema no está en el vino, porque Dios lo da. Y lo da sin reservas y abundantemente al que se lo pide. Así habló el Señor del Espíritu Santo. El problema está en los odres. Yo reconozco que he sido un odre viejo. Yo lo reconozco. Me cuesta cambiar. Me cuesta cambiar. Pero si no soy renovado y transformado, el vino nuevo se va a perder. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios? ¿Cuántos quieren renovarse? ¿Quieren transformarse? Mire, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a esa manera de vivir, a ese pensamiento, a esas ideas, a esa visión de la vida, sino sean transformados en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El llamado hoy es para decirle a Dios, renuévame, Señor, cámbiame, dame una renovación, una rehabilitación que necesito para ver tu obra en estos tiempos, para ver tu obra en este lugar. Pero tenemos que ser renovados. Puestos de pie.